Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro podcast Analizando con Lucho. Hoy entraremos en detalle sobre el caso de Javier, que se encuentra dentro del informe final de la Comisión de la Verdad, llamado Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia, donde analizaremos desde una perspectiva conductual su actuar, abordando dos de sus conductas problemáticas y las explicaremos desde el aprendizaje operante y clásico. Quiero que escuchen esta noche la historia contada por su madre, la mamá de Javier. Los está acompañando su anfitrión, Esteban Figueroa. Espero que disfruten de este gran episodio. Iniciaré contándoles la historia de Javier. Papi, no te lleves esa bicicleta. Acá en el municipio hay un sitio que se llama El Cerrito. Eso tiene una cruz. Ahí los sacerdotes oficiaban misa. Yo estaba embarazada. Esa tarde unas vecinas me dijeron, deja ir a Javier con nosotras a la misa. Llévenselo, les dije. Con mi esposo. Teníamos un negocio, un caspete en el parque del hospital. Mi esposo se había ido para el parque. Cuando se devolvió al negocio, se bajó muy rápido de su bicicleta y me dijo, cerremos, cerremos. Es que viene un grupo armado muy grande. No se sabe si es el ejército o los paramilitares. Se cree que es el ejército. Podrían ser los paramilitares. Es que mira toda esa gente que viene allá. Cuando miramos, eso estaba plagado de esa gente, de los paramilitares. Yo estaba embarazada. Cerramos el negocio y nos fuimos para la casa. Vivíamos muy cerca del parque, pero pues yo me quedé muy tranquila, porque Javier, mi hijo mayor, estaba en el cerrito. Salí a buscarlo, en la esquina de mi casa, en un transformador de energía. Había un paramilitar que me preguntó, ¿para dónde va? A buscar a mi hijo, le respondí. ¿Él cuántos años tiene? 11. ¿Usted sí sabe que no puede salir? Pues usted verá si me detiene, que yo voy a ir a seguirlo, buscando a mi hijo. Está gonorrea que le dijo. ¿Quiere que le meta un pepazo? Haga lo que quiera. Usted es el que tiene el arma. Yo voy a ir a buscar a mi hijo, le respondió la mamá de Javier. Mi esposo se había quedado con el niño, pequeño, que tenía 4 años de edad apenas. Me volví a la casa y le dije lo que me había dicho una vecina. Se los llevaron al polideportivo y que tenían una lista muy grande, que estaban con cédula en mano, llamando a la gente. Esperamos un rato y cuando iban siendo las 6 de la tarde, volví a salir por Javier, desesperada. Un paramilitar de esos me confirmó que fuera al polideportivo, que necesito llevar la cédula. Me dijo, entonces, ¿me tengo que volver a la casa porque no la tengo? Vaya pues tráigala. Otra vez me fui para la casa. Yo que me iba a poner a ir al polideportivo, preferí esperar, mirar por un hueco de la terraza, a ver si Javier aparecía. Y sí, como a las 7 de la noche, estaba muy golpeado. Resulta que a ellos se los trajeron de allá, del cerrito, y los entraron al templo. Ahí les dijeron, niños y mujeres se abren de aquí. Entonces mi hijo pensó, yo tengo 11 años, yo soy un niño, y arrancó a correr para la casa. Él se había llevado su bicicleta, no saben dónde la dejó. Me contó que corría con los ojos cerrados porque sentía que le iban a disparar. Se golpeaba con las ventanas de las casas, se daba con lo que fuera. Llegó a la casa muy golpeado. Llegó como casi a las 7 de la noche. Cuando él llegó, yo empecé a sentir un dolor acá en el bajo abdomen. Un dolor y un dolor y un dolor tras otro. Esa gente se quedó en el municipio. Nosotros convivíamos con ellos. A las 5 de la tarde teníamos ventanas cerradas, puertas cerradas. Nos daba miedo ir al baño, nos daba miedo toser. Un perro ladraba y ellos le disparaban o lo encendían a culatazos para que se callara. Mi hijo de 4 años volvió a orinarse en la cama. Mi casa era muy pequeña. Y en ese entonces vivía Javier, mi hijo mayor conmigo. Vivía mi mamá y un sobrino. Como en mi casa las paredes dan a la calle, no teníamos dónde resguardarnos. Nos metíamos en un espaciecito que quedaba entre el tanque del lavadero y las escaleras. Ahí nos arrumábamos todos. Todos eran mi mamá, uno, mi sobrino, dos, mis hijos, cuatro.
y mi esposo y yo 6. Antes de morir, mi papá me dijo, no llore porque yo no me voy a dar cuenta de todo esto. Lloren por ustedes, porque lo que van a vivir, sobre todo las mujeres que tienen hijos, va a ser muy cruel, supremamente cruel. Va a haber momentos en los que ustedes tampoco van a querer estar vivos. Así fue, completo. Como mi papá me lo dijo, mi papá murió el 1 de julio de 1999. Yo quedé en embarazo el 20 de julio de 1999. Los paramilitares ingresaron el 12 de agosto de 1999. El aborto se produjo el 25 de agosto de 1999. En esa época ya no estaba en embarazo. No, después de que me cogieron esos cólicos, ese dolor, me llevaron al hospital. Estuve 8 días. No pudieron detenerme el aborto. Tenía muy poco, pero la niña estaba muy formada. Mariana estaba formada. Yo no había sentido ningún malestar de ninguna clase. Yo vislumbraba cosas muy feas. A veces pienso que no puse mucho de mi parte, que de todas maneras ella no iba a nacer. Me llené de rabia. Me dije, ¿por qué traer hijos a la guerra? Como que tampoco puse mucho de mi parte y tal vez por eso me obraron los medicamentos. O así tenía que ser. No sé, así tenía que ser. Así tenía que ser. Menos mal la niña se libró de todo eso. Uno no podía contener el temblor de las manos. Mi esposo se llenó de pánico. Cuando llegaba alguien al negocio, él se le veía y se volaba para la casa. Se sentaba en la cama en un solo temblor. No podía ni hablar, la boca se le secaba, así que yo tenía que ir para allá a atender el negocio. Los niños se iban detrás de mí. Como Javier ya tenía 11 años, yo olía que lo podían reclutar. Una tarde vinieron al negocio, lo miraban mucho. Él era un niño fornido, muy bien presentado, y tenía una capacidad asombrosa de hacer amigos y de llegarle a las personas. Era muy querendón. Yo vi que me lo miraban. Dios mío bendito. Pensé que estos están tramando quién sabe qué. Una tarde que salí con él, con Javier, a hacer una diligencia en la calle, se nos acercó un paraco y me dijo, ve, esta gonorreíta ya puede cargar un fusil. Este perro hijo de puta. Le respondí, ¿a usted quién le dijo que el hijo mío nació para cargar un fusil? Que está muy alzadita, le dijo el paraco. Maricona. Y le respondió ella, pues venga, hijo de puta, habla conmigo, pero con mi hijo no se meta. Es que él es un niño. Él no nació para hacer lo que usted hace. Él no nació para hacer una porquería basura como usted. Llega un momento en el que el miedo hace que uno no sienta más miedo. Tocaba cuidar mucho a los niños. Los recogíamos en el colegio porque en cualquier momento se prendían esas balaceras. Se tiraban cilindros de gas. Nosotros en el medio. El helicóptero encima toda la noche. Pero esa era una buena señal. Uno dormía un poco más, tranquilo pensando que nos estaban defendiendo. Lo maluco era que empezaban a caer esas vainillas en los techos de las casas. Aguantábamos tomando aguas aromáticas y charlando durante el día. En la noche nos encerrábamos y en la mañana íbamos a ver cómo habían amanecido todos, a ver quién faltaba. De pronto muchas de esas cosas calan, se quedan en la cabeza. Luis, el menor de mis hijos, me ha dicho, por mi lado, no esperen nietos. Tiene que ser que a mí se me rompa el condón. A mí los niños no me gustan, porque no hay nada que ofrecerles. Si no está Mariana con nosotros, ¿pa' qué más cool y cagao? Y esta es la hora en que Javier Alejandro, el mayor, todavía se culpa. Él dice que si ese día no se hubiera ido para el cerrito, yo no hubiera perdido a mi niña. Esa es una charla que tenemos pendiente y no se ha dado la oportunidad, pero en algún momento habrá que tenerla, porque él dice a Marcela, su esposa, que él se culpa, porque él más. Yo ese día le dije, papi, no te lleves esa bicicleta. ¿Eso para qué? Él le dice a Marcela, su esposa, yo porque le desobedecí a mi madre.
¿Por qué me fui para allá si a mí ni siquiera me gustaba rezar? Algo andaba buscando. Yo tengo la culpa de que Mariana no esté con nosotros. Aunque el caso de Javier cuenta la historia de su familia, es importante resaltar que es contada por su madre, por lo que es más evidente las conductas problema por parte de ella. En este podcast trataremos de abordar las conductas problema de Javier y su familia. Las conductas problemas de este caso son la evitación y las reacciones emocionales fuertes. En evitación podemos identificar que Javier y su familia aprenden desde el condicionamiento operante, por medio del castigo positivo, el permanecer en sus casas a determinadas horas del día, para prevenir ser víctimas de daño físico e incluso la muerte o el reclutamiento de uno de sus familiares. Otro ejemplo de condicionamiento operante es cuando escuchaban los disparos o las bombas por las explosiones de cilindros de gas, el acurrucarse todos en el espacio que había entre el lavadero y la escalera, con la intención de esconderse, para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida, o cuando su padre debía salir corriendo a casa, por temor de atender a paramilitares que pudieran hacerle daño. También podemos observar condicionamiento clásico al inicio del relato, que Javier cuando corre a su casa, sin importar los golpes que se podía dar contra todo lo que se encontraba en el camino, solo para evitar que un paramilitar pudiera dispararle, o cuando su madre va a buscarlo y es interceptada por un paramilitar que la amedrenta para que vuelva a casa. En la parte de las reacciones emocionales fuertes, también podemos identificar el condicionamiento clásico, cuando mencionan el medio que les generaba al escuchar los disparos o las bombas, el temor que sintió su madre en el momento de que los paramilitares se quedaron viendo a su hijo Javier y comprender que podrían reclutarlo, el temor al momento de enfrentarse a un paramilitar porque querían llevarse a Javier. También observamos el condicionamiento operante, las reacciones agresivas de ira y enojo al momento que los paramilitares puedan llevarse a Javier, el sentimiento de desesperanza y el miedo de aprender al escuchar los disparos repetitivos o el sentimiento de seguridad al escuchar los helicópteros, ese temor de su padre, el temblar sus manos al entrar los paramilitares al negocio, cuando su hermano menciona que no desea tener hijos porque no hay que ofrecerles. Lamentablemente estas experiencias no solo las vivió Javier y su familia, las ha vivido más de la mitad de nuestros compatriotas hoy en día. La guerra ha generado una gran herida en nuestro país, generando estrés postraumático, sentimientos de miedo y ansiedad intensos, sentimientos de desesperanza aprendido, llegando a afectar gravemente la salud mental de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es importante que puedan tener una atención terapéutica que les permita aceptar sus experiencias pasadas y se comprometan a cambiarlas. También se puede realizar una reestructuración cognitiva. Y bueno, los dejo. Gracias por haber explorado conmigo este caso, analizando su conducta y el aprendizaje de estos por medio del acondicionamiento clásico y operante. Identificamos cómo ciertas asociaciones emocionales y refuerzos han moldeado su conducta. Agradecemos su valioso tiempo y los invitamos a seguir explorando la psicología conductual. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego y gracias.